Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy vamos a tener como invitada a Vilma Andrade, quien es asambleísta y quien la semana pasada habló muchísimo sobre las reformas al Código de la Democracia, que fue ya aprobado en la Asamblea Nacional esas reformas y está pendiente de la respuesta del Ejecutivo. Vilma, ¿en qué consisten las reformas, sobre todo aquellos que tienen que ver con el componente de género? Se ha hablado muchísimo de ello, pero también hay temas de transparencia en fondos de campaña y una serie de elementos de fórmulas que a veces el común mortal ecuatoriano no entendemos, me incluyo, pero cómo mejorar el Código de Democracia y hacer que los procesos electorales sean más transparentes y efectivamente las personas que son votadas por los habitantes, los pobladores, los electores, lleguen a ocupar dignidades. Bueno, muchas gracias, un saludo afectuoso a la audiencia. Yo empezaría señalando que efectivamente es una reforma muy amplia, son 160 artículos, y eso ameritó un trabajo. Se reformaron 160 artículos. Sí, así es. Bastante grande. Es bastante grande. Recordemos que había ya presentado un informe de la Comisión de Justicia, presidida antes por Marcela Aguiñaga, con unas reformas absolutamente puntuales, simples. Y lo que hace esta reforma es realmente recoger las inquietudes de todos los ecuatorianos respecto a la aplicación del código que nos había ya ocasionado graves complicaciones. En el capítulo de paridad, en el capítulo de igualdad de género, sin duda yo resalto el hecho de que se haya logrado de una forma paulatina, progresiva, de que lleguemos en el año 2021 con el 15% de las listas pluripersonales presididas por mujeres. En el 2023 será el 30% y en el 2025 el 50%. Ningún partido, ninguna organización política podrá registrar o inscribir las listas si no cumplen con este requisito. Es decir, en el caso del 2021, todas las listas de asambleístas, ya sea provinciales, distritales o nacionales, el 15% deben estar presididas por mujeres. Uno oye con 15% y piensa que es poco. En las últimas elecciones, ¿cuántas listas fueron presididas por mujeres? Bueno, el 10% apenas, el 90% de las listas presidieron hombres, con lo cual es una opción de llegada. Tienen de hecho una mayor posibilidad de alcanzar esos escaños y el hecho de que se abre esta oportunidad también yo creo que es un reto para las mujeres. Tenemos que tomar y asumir ese reto y prepararnos para saber que no van a ser ubicadas en puestos de relleno, sino que realmente van a alcanzar esas opciones electorales, llámese asamblea o a futuro concejalías, que puedan realmente garantizar la verdadera paridad. Porque si bien es norma constitucional el 50%, hubo siempre procesos que limitaron esa participación. Y el hecho de que las listas ahora sean cerradas, es decir, uno tiene que votar ya por lista y no de entre listas como estábamos acostumbrados, garantiza la mayor participación de femenina. ¿Cómo lograr comprender listas cerradas o listas abiertas como anteriormente hasta las elecciones de este año votamos? A ver, las listas abiertas da la posibilidad al elector que pueda tener opciones de escoger con un porcentaje de su voto, y creo que ahí hay que marcar la diferencia. Cuando se elige cualquier votante, 5 concejales, creía el votante, yo creo que había una distorsión de que tiene 5 votos y votaba por el primero, el tercero de la segunda lista, escogía los que conocía o inclusive los más primeros, no sé, en fin, había... Sí. Y lo que estaba haciendo es dividiendo
su voto. Es decir, su voto dividía en 5 partes y cada parte era el 20% de un voto, como ejemplo. Exactamente. Y cuando no votamos recibía. por más, por 14, cuando eran las listas Era mucho más grandes, era más. menos del 10% de un voto. Exactamente. Y eso lo que llevaba también es a que inclusive en la contabilización general de los votos al final, llevaba a distorsiones, inclusive hasta se podría generar el fraude electoral, porque es muy complejo hacer las listas y hacer la contabilización individual, y eso llevaba a que haya existido muchos reclamos a nivel de, inclusive entre las propias listas había esa pugna del tercero por pasarle al primero y viceversa, con lo cual teníamos campañas individuales y no por propuestas. Habrá que promocionar bien esto, porque desde el año 97, cuando se votó por la Asamblea Constituyente, que se instauró en el 98, si mi memoria no está Así mal, es. ya votamos de entre listas. Entonces ahora hay que votar por listas cerradas. Sí, es listas cerradas, y yo considero que esta propuesta que viene desde la sociedad civil, que mucho trabajaron la Fundación Esquel y otras organizaciones, recoge realmente la preocupación de fortalecer la democracia a través de los partidos y también de que se vote por programas, por proyectos, por planteamientos que se los tiene que hacer, y porque exista además este respeto de alguna forma a la ubicación en la que fueron colocados. Esto conlleva también una gran responsabilidad desde las organizaciones políticas para hacer listas que yo creo que tienen que tener un enlace con la ciudadanía. Los representantes, los activistas, que ahora mismo son los que movilizan, tienen que tener un espacio en los partidos y organizaciones políticas para de esa manera garantizar que la votación puede ser mucho más reflexiva, pero sobre un programa y una propuesta de trabajo. Y un programa y propuesta que va concentrada en toda la lista, no por partes como estaba antes, lo cual da mayor fuerza a toda la presentación de programas, proyectos, y va a hacer que los electores puedan exigir a los elegidos que se cumplan los programas. Exactamente, y entonces tendrán, eso sí, estarán los nombres de todos los candidatos, porque así tiene que darse, y un solo casillero que se vote por una lista. Ahí hay una gran tarea del Consejo Nacional Electoral de promover este nuevo sistema para que no haya confusiones y que las personas puedan efectivamente entregar el 100%, es decir, su voto a la organización o al partido o a las personas que integran dicha lista. Y también hay un cambio fundamental, que es el método de Webster al método, que se cambia del método de Hahn al método Webster. Y ahora para todas las elecciones rige el método de Webster, porque antes era combinado el Webster para nacionales y el Webster para... Efectivamente, había para las diferencia, provinciales. ya, entonces ahora todo va con Webster. Sí, yo creo que eso refleja también la voluntad del elector, porque en la última elección, y el ejemplo quizás clarifique mejor para quienes nos escuchan, las personas votaron en general en el Ecuador el 38% por Alianza País, pero con el método establecido como está, se llevó la representación el 68%, es decir, un 30% más de lo que le correspondía. De los votos tenía más de la mitad de las dignidades. Así es. ¿Qué significa eso? Que el elector votó el 38% y el 62% votó por otras organizaciones políticas, y así debía respetarse. Ahora, si bien no es un proporcional directo, como había un planteamiento de que cada organización lleve el porcentaje que le corresponde, yo creo que esto lleva a combinar el hecho de que sí exista gobernabilidad, es decir, se garantice una mayoría para quien realmente tiene esa posibilidad, pero que exista una representación. Y vuelvo al ejemplo. En la lista nacional que se votó por el método Webster, se elegían 15 asambleístas nacionales. Con el método de Hahn, si se hubiera aplicado, hubieran obtenido Alianza País con el 35% que tuvieron de votos a nivel nacional, hubieran obtenido los 15. Es decir, hubieran dejado afuera a organizaciones políticas diversas. Con el método de Webster pudimos, porque yo soy parte de las listas nacionales, ingresamos 5 asambleístas de distintas fuerzas políticas. Y además facilita la presencia de las minorías de los partidos que sí tienen importantes votaciones, pero no alcanzan votaciones como el 35%. Efectivamente, y entonces creo que también refleja la voluntad del electorado.
la voluntad expresada a través del voto de apoyar a las diferentes organizaciones o quien desean ellos que les represente, y así se reflejó. Entonces, en esta elección, y ojalá en las futuras siga permaneciendo este nuevo método, que es mucho más democrático, es en definitiva lo que los ecuatorianos deciden en las urnas, no se distorsiona, no hay ese manejo de la mayoría de una sola. Que no es la demostración de los votos, sino más bien una fórmula que llevaba a X personas al poder. Efectivamente, entonces este tema también ha sido analizado y ha sido votado, esto suscitó quizás menor adhesión, pero valió la pena, yo creo que el planteamiento. Uno de los temas más polémicos y que mayor interés ha despertado es transparentar los fondos que utilizan en la campaña. ¿Cómo aclarar esto y cómo garantizar que no se repitan temas como el famoso arroz verde? Bueno, aquí la tarea fundamental es del control que tiene que establecerse a través del Consejo Nacional Electoral. Pero ya vimos lo que pasó en el procesos electorales últimos, vimos este tema que no solamente que repugna la actuación de una organización política en este denominado arroz verde, donde se develan cómo empresas contratistas del Estado, concesionarias del Estado, fueron aportantes de campaña, pero al mismo indirectamente tiempo se revela a través cómo un X gobierno casi chantajeaba a las empresas para que éstas puedan tener trabajo. Por supuesto, y estaba de por medio. Ustedes tienen que cancelar las facturas, porque lo que hicieron es cancelar facturas de eventos. Hay 3 elementos que yo destacaría en esta reforma que evitan, o al menos bloquearían o disminuirían ese efecto. Primero es que ningún aportante pueda dar el 30%, más del 30% de sus ingresos. Porque ya lo vimos en Arroz Verde, ¿no es cierto? El portero del edificio donde funciona Alianza País, pues aportaba con decenas de miles, se cubría, es decir, estaba siendo un testaferro de las entregas de dinero que X personas les daban. Entonces, ahora eso ya no se podrá. Si se compara declaración de impuesto a la renta versus aporte de campaña, es decir, si la persona gana un salario básico o gana $500 mensuales, no puede dar más de los $150 o $170. Entonces, eso es interesante. Hay otro aspecto que yo relevo también, es el hecho de que esta propuesta que fuera hecho por el consejero Verdesoto y que ya se aplica en otros países desde bancarizar, es decir, no puede haber aportes en dinero en efectivo. Todo tiene que ser a través de transferencias, pagos directos. Y donaciones, por ejemplo, yo quiero donar camisetas a un candidato. Están catalogadas y van a tener un costo. Se tiene que ver un promedio. Cada camiseta vale, me invento, $1 o $5. Si yo dono 1000 camisetas, equivale a tantos dólares. Va a estar contabilizado. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Nosotros haremos claramente que si no se ejerce un adecuado control, el que puede declararme, me han donado 1000 camisetas, pero le donaron 1 millón. ¿Cómo se establece el control? ¿Cómo logramos que efectivamente estas campañas, que en el Ecuador son muy costosas, porque hay una práctica nociva que ha llevado no a que se presenten las propuestas, sino a que básicamente haya un condicionamiento y casi una compra de conciencia? Eso distorsiona cualquier democracia y este elemento es fundamental. Porque a través de estas entregas de aparentemente dádivas o de cosas de menor valor, desde afiches, calendarios, llaveros, todo lo que se puede entregar en una campaña. Pero ahora todo eso va a tener un valor y todo eso de alguna manera va a ser contabilizado. Antes sí había un control, porque hay que decirlo. Nosotros teníamos que entregar por escrito, inclusive en algunos casos con una declaración de quién hacía el donativo y de dónde venían esos recursos. Bueno, ahora va a ser mucho más estricto. Otro tema, y que era evidente que era dinero más allá de lo permitido, de los topes, es que los eventos internacionales quedan prohibidos, porque venían trayendo grandes todos artistas. Los cierres de campaña con artistas y faranduleros a nivel internacional están prohibidos. Ya no habrá. Ecuatorianos pueden participar, pero claro, internacionales eso no. Está bien, pero es extremadamente diferente el costo, yo diría, del mejor artista ecuatoriano, que
me atrevo a decir, no cobrará más de 5 o 10 mil dólares por su presentación frente a shows que trajeron a municipios de este tamaño. En el municipio de Muisne, en la última campaña, bueno, trajeron a Oscar de León, y eso todo el mundo sabe sobre los 40, 50 mil dólares. Esas campañas donde el fondo para el alcalde estaba menor a ese monto, era un absurdo creer de que sea un donativo, y que aparecían como grandes donativos y hay límites entregados. para donativos. Si la campaña vale $1 millón, ¿cuánto puede donar una persona natural? Estamos diciendo hay límite de acuerdo a los ingresos de la persona o de la empresa que dona, pero hay límite si es la empresa que más recursos tiene, puede financiar una campaña íntegra. No, porque está establecido rangos igualmente para las empresas. Primero, las empresas no pueden ser donantes, no pueden ser, son personas naturales, así es. Entonces se evita también este problema, y creo que no se aceptó una propuesta mía que era que quien puede donar, inclusive una persona natural, durante 2 años en el ejercicio de la función, sea de alcaldía, prefectura o presidencia de la República, cualquiera de las funciones del Estado, no pueda ser contratista ni concesionario del Estado. Eso evitaba que efectivamente los contratistas busquen cómo quedar bien con las campañas y luego acceder a contratos jugosos, en algunos casos en reconocimiento o en agradecimiento. Entonces yo creo que hay otros elementos indispensables en el control ya que se tiene que hacer directo, porque ahora todo el control va partido o organización política con el SRI, con el CNE. Ahora, ese cruce de cuentas va a ser importante. Esta ley, este momento es en el Ejecutivo y tiene que ser vetada, aprobada, en fin, por el Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo se tomarán ya y cuándo debe estar lista? ¿Y por qué va la pregunta? ¿Cómo capacitar a quienes son los financieros o los contadores de las agrupaciones políticas para que ya tengan lista la estructura contable necesaria para la campaña que será en el 2021? Bueno, el presidente tiene 30 días. Nosotros esperamos que inclusive menor a ese tiempo. La propuesta es muy interesante, ha sido trabajada largamente. Yo fui delegada de mi bancada a ese trabajo y tuvimos innumerables sesiones, y creo que un ejemplo de cómo puede trabajar la Asamblea a futuro es ese. La Comisión de Justicia, que es a la larga la llamada a articular y a presentar el informe, pero estuvimos presentes de las diferentes bancadas, llevando y trayendo las voces de todos, y de esa manera se consensó de forma adecuada. Cuando llevábamos al debate ya prácticamente había muy pocas diferencias entre puntos de vista, y pudimos realmente aprobar una propuesta tan grande, tan importante, con temas que son medulares, pero que también conllevaban algunas preocupaciones de organizaciones políticas que están en asamblea respecto al proceso político futuro. Ahora el presidente tendrá que revisar la ley. Yo aspiro que la sancione, y de esa forma ya podamos tener registrada o llevada al registro oficial y ya hacer una ley. Y que corre para las siguientes elecciones. Y que corre, por suerte estamos muy a tiempo, estamos totalmente a tiempo. Hasta febrero podríamos tener la norma, pero yo creo que en enero lo tendremos absolutamente lista si el presidente no hace cambios. En todo caso, ya así como está la propuesta, conlleva esta preparación. Lo que sí hay que separar es el fondo partidario, que es al que accedemos las organizaciones políticas que cumplimos con un número porcentual de votos, pero además con representación, con lo que son los fondos para candidaturas electorales. Esa se maneja diferente, tienen representante legal distinto, tienen responsable económico diferente, porque así establece. Luego de las elecciones, cuando ya se evalúa cuántos votos tuvieron, sí, cuánta representación tienen. Y efectivamente lo que sí hay un cambio ahí, y que es desde mi visión también apropiado, porque fue mi planteamiento igual, que el 70% del fondo sea para capacitación y formación política. Teníamos antes una distribución que iba entre investigación, publicaciones, administración, y eso hacía que el fondo a la larga no llegue al fin fundamental, que es que se preparen líderes
y lideresas para que puedan enfrentar los procesos electorales. Es decir, 70% del fondo partidario va para capacitación. ¿Qué ocurre con las franjas publicitarias? ¿Nuevamente va a manejarse desde el Consejo Nacional Electoral con este fondo por candidaturas? Sí, efectivamente, eso está bien. ¿Se mantiene igual? Se mantiene igual, va a haber el fondo, pero una cosa distinta. Y es que si no se alcanza quien es candidato a la alcaldía, no alcanza un porcentaje, que si mal no recuerdo es del 4% de votación, tendrá que devolver el valor de las franjas publicitarias al CNE. Eso evita que tengamos esta distorsión última, ¿no es cierto? 18 candidatos a la alcaldía de Quito, algunos sabían, no creo que muchos sabían, que no tienen la más mínima posibilidad de alcanzar esa dignidad, pero es una muy buena promoción, me promociono gratis. No, pongo en mi currículum y además pongo candidato candidato. Exacto, de Quito. Aumentó ese tema en su currículum, pero distorsionó el proceso electoral. Igual a nivel nacional, si los candidatos presidenciales, por ejemplo, no alcanzan un mínimo, devuelven lo que es el 50%. El 50%. Había una propuesta del total, pero yo creo que está bien el 50%, porque también puede haber el interés real de participar, pero en el último momento la situación del país ameritó o llevó a que una candidatura sea la más opcionada y las otras pueden quedar sin opción, pero habiendo tenido posibilidades al inicio. Pero con este monto mínimo y ese porcentaje, creo que abona también a tener elecciones mucho más pensadas, reflexivas, inclusive desde las organizaciones políticas, para que efectivamente tengamos personas que conocen la realidad social, política, económica del Ecuador y por lo tanto han tenido una trayectoria de vida, ¿no es cierto? La campaña dura el mismo tiempo que antes, más o menos 40 días. Desde que se inscriben las candidaturas, el CNE autoriza el inicio de campaña, igual son campañas cortas. Sí, son 45 días y eso está bien. Hay un tema también muy interesante y es que ahora sí, en ningún caso, quienes están optando por la reelección o aunque no fueran su elección, pero son parte de una coalición o su candidato es aliado, no pueden hacer promoción de obras en el proceso electoral. Y eso, recordemos, siempre ha sido una práctica. El alcalde que se reelige aprovecha para poner todo su material publicitario en esa época, con lo cual también no puede promocionar y debería renunciar o pide... No, se mantiene la licencia. Se mantiene la licencia. Tiene que renunciar cuando cambia, eso sí, de cargo. Es decir, soy alcalde, renuncio para ir a la prefectura o la presidencia de la República. Cuando cambia de dignidad, tiene que renunciar, pero sí puede mantenerse cuando es la misma dignidad. Tiene que tener, lógicamente, su permiso, su licencia y puede retomar la actividad. Pero con el límite de no hacer propaganda, no hacer, digamos, inauguraciones de obras o señalar temas como los ejemplos de alcaldía. ¿Qué ocurre en los periodos anteriores a las campañas? Si uno piensa en si existe una candidatura que quiere reelegirse, ¿desde qué tiempo corren estos temas? La pre-campaña también se va a tomar en cuenta 6 meses previos y entonces ahí evita esta cantidad de publicidad que existe, porque ya posiblemente para autoridades. Y si hay candidatos, hombres o mujeres, que tienen importantes recursos económicos y hacen una pre-campaña con muchísimos meses de anticipación, ¿cómo deben ser evaluados o analizados por el Consejo Electoral? Bueno, el Consejo Electoral ahora tiene un capítulo especial que yo creo que hay que relevarle también. Es muy interesante y es un capítulo de sanciones, pero tiene también ya una estructura propia, como mantienen las coactivas todos los organismos públicos. Ellos también tendrían cómo establecer sanciones directas, porque ahora lo que existía es un llamado a la atención y quizás iniciar un proceso legal en cualquier instancia, sea civil o penal, pero eso no ocurría porque efectivamente el CNE se comenzaba a intervenir en procesos más complejos. Ahora ya hay un capítulo de sanciones, por ejemplo, hay un capítulo que fue mi propuesta para evitar la violencia política contra las mujeres. En el último proceso electoral, de acuerdo a Participación Ciudadana y otros organismos no gubernamentales,
se estableció que hubo 574 ataques a las candidatas mujeres, no a hombres, específicamente a mujeres. Y a través de redes sociales, a través de todos los temas, radios, televisión y entrevistas, de lo que se pudo detectar, era no contra sus tesis, no contra las propuestas, no contra los planteamientos que hacían las mujeres, sino contra su apariencia física. Y contra también el hecho de ser mujer. O sea, ¿por qué no va a cuidar a los guaguas? ¿Por qué no va a la cocina? Ataques, y estos los más blandos, algunos extremadamente duros, irrepetibles, con términos soeces de lo más alto contra las mujeres. Eso no se puede permitir. Hoy, quien haga ese tipo de intervención, y al menos si es adversario o está es otro candidato, que quiere desmerecer la participación de un tercero. Exactamente. Puede llegar inclusive a la descalificación. Todos temas muy importantes. Los tiempos están. El gobierno nacional tiene 30 días y luego de 30 días esperamos que se analice nuevamente en la Asamblea y que sea publicada en el registro oficial. Sí, efectivamente, si ya el presidente no nos hace ningún cambio, regresará a la Asamblea, pero si hay algún cambio, nosotros tendremos que revisarlo porque puede existir a veces algún error de forma que se haya ido, o si es alguna cuestión de fondo, tendremos que ratificar. El tema de las candidaturas de binomios. Desde el 2021 deben ir ya hombre y mujer en el caso de binomios presidenciales. ¿Desde qué fecha rige esto de que sea hombre y mujer? Desde el 2025. Desde el 2025. Sí, 2021 se pensó todavía que este tema fue de amplio debate también, porque sí se señalaba que debe haber la libertad de quien pretende o quiere ser presidente de la República, deba escoger su binomio y de escoger su binomio liberado realmente de esta precisión específica de escoger mujer o hombre según el caso. Pero también llevaba a una reflexión, o sea, si una persona tiene un amplio y vasto conocimiento político, pero necesita una persona en su binomio, quizás alguien de un conocimiento más específico económico, lo puede hacer como una mujer también. O sea, tiene que ampliarse. En el 2025, es decir, en el 2021 todavía pueden darse binomios de hombre-hombre o mujer-mujer. Sí, efectivamente, siempre puede darse hasta el 2025. Igualmente, hay yo creo que un muy buen tiempo para que se vaya promocionando y se vaya preparando quienes las mujeres puedan el 70% del fondo partidista va a capacitación. Esperamos que un eje importante sea también capacitar a mujeres para que se involucren más en el tema político. Y hay jóvenes, y una buena noticia para los jóvenes también, y eso fue mi propuesta igual, que se incluyan las listas del 25% de participación de jóvenes. ¿Qué significa jóvenes? ¿Desde qué edad son? ¿O de hasta 19 a 29 años, como lo establece las Naciones Unidas. Yo creo que eso da... Ahí no se ha establecido ni prioridad ni ubicación, pero creo que vale la pena. Nosotros en Izquierda Democrática tenemos en el estatuto el 30%, y eso sirvió realmente para que despertar el interés de los jóvenes y saber que pueden no solamente estar llevando las banderas, poniendo afiches, entregando propaganda, sino que dotar de mayor contenido. Es decir, que piensen que la política es importante y que no es culpable de todos los males. La política per se es importante, es trabajo por la ciudadanía, trabajo por todos los sectores, y demostrar a los jóvenes y a los nuevos sujetos políticos que es importante saber de política e involucrarse con la política. Gracias a Vilma Andrade. Recordamos que ella es asambleísta nacional. Acabamos de hacer un análisis sobre las reformas al Código de la Democracia, reformas que en este momento están en manos del Poder Ejecutivo, que vamos a estar pendientes todos sobre qué ocurre porque los tiempos corren. Próximo año es año electoral, eso tiene que estar listo hasta el mes de febrero, tenemos más de un mes de por medio, pero es importante que todos empezamos a conocer, analicemos qué está pasando y podamos además exigir a nuestros posibles candidatos que cumplan con esto, que se respete el equilibrio de jóvenes, de mujeres, pero también que sean muy claros en sus propuestas y pronunciamientos. Es importante también señalar que van a haber mínimos en votación para que puedan después acceder a las franjas electorales y no serán multados quienes no alcanzan un mínimo de votación. Temas todos importantes analizados por Vilma Andrade. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.